materia. Lo primero que vimos fueron los planos, ¿ya? Los planos periféricos y los planos profundos. A ver, los periféricos, recuerden que eran 4. De acá, más o menos, porque acuérdense que cuadriculamos la vaca. De acá, hacia adelante, es el plano craneal. ¿Por qué? Porque se va hacia el cráneo. De acá hacia atrás es el plano caudal, porque se va hacia la cauda o la cola que es esto, ¿ya? De acá hacia arriba es el dorsal y de acá hacia abajo es el ventral, ¿ya? Luego vimos los profundos. Los profundos eran unos planos que cortaban a ese animal en 2 partes iguales, y la diferencia era el sitio donde cortaba, donde caía la guillotina, por decirlo de algún modo, ¿ya? El primero que era el mediano sagital mayor. Si nosotros nos imaginamos esta cosa como la guillotina, el corte es desde acá a lo largo de todo el dorso del animal. Por lo tanto, nos sale un lado para acá y otro lado para acá. Y ese mediano sagital mayor, lo que nos daba como resultado eran las estructuras mediales y las estructuras laterales. Si tenemos el plano mediano acá, algo lateral, veamos la escápula, pensemos en el anterior escápula, que es este huesito plano. Después les voy a mostrar el hueso, o sea, el esqueleto humano, para que vayamos comparando. Pero fijémonos en la escápula. Esta paleta tiene 2 caras, ¿no es cierto? La cara que va más hacia adentro, que es esta de acá, es la cara medial, porque se acerca al plano mediano sagital mayor. Y esta cara que se aleja de este plano es la lateral. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, también vimos el transversal. El plano transversal corta al animal acá. De aquí, y este nos da el origen al craneal y al caudal. Y el último plano profundo era el frontal. El corte es desde el frente del animal hacia lo largo de toda su extensión. Y gracias a este plano frontal, nacía el dorsal hacia arriba y nacía el ventral hacia abajo. ¿Estamos? El corte va igual por la cabeza, ¿no? ¿Ah? Sí. También. Después, si mal no recuerdo, comenzamos a ver los tipos de huesos, ¿ya? Dijimos que habían 4 tipos de huesos: los planos, los largos, los neumáticos y los cortos. Perfecto. Partamos con los huesos neumáticos. Los huesos neumáticos, esa mochila. Los huesos neumáticos son huesos que en su interior tienen espacios aéreos, ¿ya? Recuerden que el ejemplo que les di eran los huesos que tenían las aves para aliviar un poquito el peso en el vuelo y para ayudar a flotar, que eran aves acuáticas. Y el otro ejemplo es este, el cráneo. El cráneo no es un hueso macizo absolutamente. Si ustedes lo ven así, se van a fijar que hay muchos espacios que no son macizos. A eso, si lo ven, después se pueden parar, chiquillos, rodear el esqueleto, hagan lo que quieran. Y van a ver que hay espacios que están conteniendo el aire. Y acá, luego lo ven, se ve precisamente la fosa donde se aloja el encéfalo, ¿ya? Recuerden que la presencia de estos huesos neumáticos acá en la cabeza era para que la cabeza fuera más liviana, para que esas vértebras no resistieran tanto peso, no tuvieran tanto peso, a modo de amortiguación. Es decir, si yo le doy un palo en la cabeza a algo que tiene espacios aéreos, de algún modo ese espacio aéreo va a amortiguar, como un airbag en los autos. También servía para equiparar las presiones, la externa con la interna, y me falta una que no me acuerdo. Eso, era reservorio de aire tibio. Entonces, todos esos espacios que tienen aire, el animal mantiene ese aire tibio, y eso permite que el aire que entre por acá, por las fosas nasales, si está muy frío, las fosas nasales, si está muy frío, el contacto con ese aire que estaba acumulado tibiecito se entibie y llegue a la profundidad de los pulmones más tibio, porque a temperaturas extremadamente bajas pueden ser dañinas con los pulmones, ¿ya? Luego vimos huesos largos. Acá, fíjense en este es un bonito hueso largo. Los huesos largos tenían varias características. Primero, tenían extremos grandes y una parte central.
Esta parte central se conoce como cuerpo o diámetro y los extremos se conocen como epífisis. Este epífisis de más arriba se llama proximal y la de abajo se llama distal. Y aprovechando este mismo concepto, yo puedo decir, por ejemplo, que el húmero, eso bórralo, no lo veas, el fémur, dentro de lo que es el miembro pélvico o miembro posterior, es el hueso más proximal, y la tercera falange, este que está acá, es el hueso más distal, ¿no es cierto? El que está más arriba y el que está más abajo. Entonces, si volvamos a los huesos largos, tenemos la epífisis proximal, la distal. Recuerden que en esta diáfisis, que a veces es redonda, como esto, y que a veces es prismática, como la tibia, que está acá, que tiene como paredes muy bien definidas, está internamente una cosa que se llama canal medular. ¿Y qué médula contiene? A la médula ósea, ¿ya? La espinal es otra médula. Esta es la médula ósea, que tenía esas células con la capacidad de formar los rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, que eran las células madre, ¿ya? ¿Dónde encontramos estos huesos largos? En el esqueleto apendicular. ¿Y qué era el esqueleto apendicular? Era la sumatoria de todos los huesos que forman el miembro posterior y todos los huesos que forman el miembro anterior o torácico. Recuerden que estos huesos sirven para que las masas musculares se adosen a ellos, ¿ya? ¿Profe? Sirven de palanca. ¿La médula ósea para qué? La médula ósea, función la gracia cumple? que tiene la médula ósea, aparte de que la gente se la come en las cazuelas, es que está llena de las células madres, unas celulitas que tienen el potencial de decir yo voy a tirar una línea de producción para formar glóbulos rojos, otra para formar glóbulos blancos, que son las defensas del cuerpo, y otra las plaquetas, que sirven para coagular. Entonces, por eso yo les contaba que algunas personas que tienen leucemia, el tratamiento que les hacían era trasplante de médula ósea, porque los leucémicos generalmente no tienen glóbulos blancos, no tienen defensa, porque su médula se echa a perder, por X razones. Entonces, uno de los tratamientos es de una persona que está sana y es compatible, sacar un poquitito de médula ósea y trasplantarla, para que empiece a generar todas estas células de nuevo. ¿Ya? ¿Se pierde toda esa función cuando se funciona el hueso? ¿Cómo? La función de la médula se pierde cuando... Sí, se pierde. Porque es como se denaturan las proteínas que tiene. Es como cuando uno fríe un huevo, la clara que era transparente, mucilación se empieza a denaturar y se empieza a poner blanca, más cuajada, entonces pierde en ese sentido las propiedades de la médula ósea. El huevo no es que quiera decir que si se cocina pierde las propiedades alimenticias, no, pero la médula ósea deja de funcionar porque estas células prácticamente las fríe, las cocina, o sea, las matas con el calor. ¿Habría que comerse la cruz? Bueno, claro, pero si no le serviría nada, digo, porque el sistema digestivo lo inhabilitaría todo. Entonces, huesos largos. Luego vimos los huesos cortos. ¿Dónde dijimos que estaban los huesos cortos? En el esqueleto axial y en el esqueleto pendicular. Y en el esqueleto axial cabeza, costillas, esternón y todas las vértebras de la columna, ¿ya? Entonces, el mejor representante de hueso corto, o el único representante de hueso corto del esqueleto axial, son estas, las vértebras. Todas las vértebras de la columna formando toda esta estructura absolutamente larga. Recuerden que la función que tenían estos huesos cortos era difundir de algún modo la fuerza, para que un solo hueso no resistiera todo. Por eso la columna, entre otras cosas, es segmentada, y yo les explicaba que si esto fuera un solo hueso largo hasta acá, no tendría flexibilidad y sería muy frágil, porque en cualquier golpe yo podría fracturar esto y empezaría a dañarse totalmente la columna, ¿ya? Entonces va fraccionada. Cada una de estas vertebritas que están sosteniendo mucho peso, se lo reparten. Lo otro también, en términos de huesos cortos, era estos dos. Este que es el carpo, este hueso que está formado por dos filas de huesos, son 6 carpales, 4 arriba y 2 abajo, y cada uno de esos 6 carpitos recibe un poquitito de fuerza. Ese es el ejemplo del miembro anterior. Y en el posterior está que es el tarso, que es un poquito más grande, pero es la misma mecánica del carpo. Este tarso es más grande porque esta zona del miembro posterior, perdón, del tren posterior, es más pesada.
tenemos la pelvis, tenemos el sebo, que es un hueso muy pesado, y si esta vaca estuviera reñada a punto de parir, la guagua estaría encajándose acá. Entonces aumentaría el peso, por tanto el carpo es más grande por esa situación. Pero tiene la misma... No está formado, el mismo número, ¿no? tiene como una disposición tridimensional, como cuboide, yo voy armando y poniendo todos los ángulos. No es así tan rectilíneo como el carpo, que es una fila arriba y otra fila abajo. Pero igual tiene 6. ¿Ah? Igual tiene Sí. 6. También otro ejemplo del hueso corto es este, la rótula, la que está acá, y la articulación de la rodilla. Y también otro ejemplo de hueso corto son estas dos. Acá nosotros tenemos los dedos, diungulada la vaca, primera falange, que es un hueso Hueso largo. largo. Segunda falange y tercera falange, estos dos son huesos cortos, ¿ya? Los otros huesos, bueno, los sesamoideos, que están acá, después los ven, están ahí, ¿ya? Los grandes sesamoideos y los pequeños sesamoideos. Y los otros huesos que vimos son los planos. Mencionamos dos ejemplos, la costilla y la escápula. ¿Para qué servían? Para formar jaulas protectoras y además para insertar músculos importantes. El primer ejemplo, las costillas, ustedes fíjense, tienen una longitud bastante importante, pero no se vayan a confundir, esto no es un hueso largo. Es largo porque tiene longitud, pero se categoriza como plano, ¿ya? Porque es muy delgadito, no es nada que ver con este que tiene el cuerpo, los extremos, ¿ya? Entonces es muy largo, muy plano, y en este caso, estas costillas lo que están formando es la jaula torácica. Y recuerden que los límites que esta jaula tiene son el límite dorsal o techo, que es la misma cosa, son las vértebras torácicas. No es la columna total, es solo el segmento torácico. El límite ventral o piso es este que está acá, que es el esternón. Claro, ahí no se habla de epífisis. No se habla de piso porque de límites. plano. Claro. Y las paredes, los límites laterales de esta jaula, por un lado son estas costillas y por este otro lado son las otras. Esos son los límites de la caja torácica. Acá adentro está el corazón y están los pulmones. Llega hasta acá, se separa con un músculo que es el diafragma, y aquí hacia caudal empezamos con la cavidad abdominal, donde están los intestinos, el rumen, etc. ¿Ya? El segundo hueso plano que vimos fue este, que es la escápula, que es como una paleta, y esa paleta no se inserta con nadie salvo acá, en su parte más distal, que es la cabeza del húmero, pero estas grandes caras, estas grandes fosas que tiene acá, son para que se inserten los músculos que de algún modo sujetan ese miembro anterior al tronco, ¿ya? Porque si ustedes se fijan acá, el miembro posterior, o sea, está articulado al tronco del animal, está articulado a la pelvis, ¿ya? Ese no, entonces la única forma que yo tengo de sujetar ese miembro anterior a todo lo que es el cuerpo del animal es a través de musculatura, y esa musculatura se pone acá, se inserta acá, ¿ya? ¿Qué vimos después de los huesos? Profe, ¿la pelvis qué tipo de hueso sería? O sea, tiene más características del hueso plano. ¿Y la mandíbula? ¿Es neumático? Esta sí es neumática porque acá, bajo los dientes, tiene espacios adentro, ¿ya? Después de eso, ¿qué venía, chiquillos? La articulación. Las articulaciones. Ok, nosotros hablamos de 3 tipos de articulaciones. Y según que las categorizamos, según el movimiento. Hay articulaciones que se mueven mucho, hay articulaciones que no se mueven nada, y hay articulaciones que es término medio. Ahora, dependiendo de qué tipo de articulaciones es la forma, el método de unión que tienen esos huesos, el pegamento, entre comillas. Entonces, fijémonos acá. Si ustedes se fijan, este cráneo, aparte de ser un hueso neumático, es un hueso que acá lo podemos ver bien, acá se nota los límites de un huesito, acá de otro, aquí de otro, acá de otro. Si se acercan luego lo van a ver más rápido, de pronto de lejos no lo ven. Acá también se notan los límites de este hueso. Este cráneo está formado por varios huesos, ¿ya? Pero yo necesito una condición de constancia en esta forma. No me sirve que estos huesos de algún modo tengan cierto grado de movimiento, que es muy peligroso,
y muy ridículo, porque es muy peligroso, porque imagínense, acá tengo la bóveda que protege el encéfalo. Si esto yo lo pudiera mover, no podría, no me aseguraría que estuviera siempre protegido ese encéfalo, ¿ya? Por eso tiene que estar en un estuche absolutamente rígido, y por eso esos huesitos se articulan con una sinartrosis, que es una articulación sin movimiento, cuyo método de unión es tejido fibroso, que es una especie de cemento natural. Se pegó, se quedó y nunca más se movió, ya, salvo por un traumatismo, que es una cosa externa. Y bien, lo lógico que es que sea una sinartrosis, porque si no, esta cavidad ocular no la tendríamos siempre igual, sino esto, que es esto básicamente, la base estructural de las fosas nasales también sería variable, y esto también, que es la separación, acá esto del paladar duro, lo que si ustedes se toman con la lengua hacia arriba, sienten una estructura y ese es el paladar duro, eso es esto, ¿ya? Que es la separación entre la cavidad oral, la boca, y las fosas nasales. ¿Estamos? Entonces sí o sí tiene que ser una sinartrosis, para que siempre sea igual. ¿Dónde más? Acá en este esqueleto hay una sinartrosis, acá se me mejor la separación de los huesos, está más limpio. Acá. La pelvis. Este huesito, esta estructura, está formada por tres grandes partes. Un coxal por un lado, el otro coxal por el otro. Recuerden que a su vez el coxal está formado por tres huesos. El ilion, estas paletas de adelante, las más grandes, el isquion de atrás, y a ese nivel está el pubis, ¿ya? El tercer componente para terminar de formar la pelvis es su techo, que es este, que es el hueso sacro, que es un segmento de la columna, pero a diferencia de todas las otras vértebras de la columna, este hueso se une por sinartrosis, está absolutamente fusionada cada vértebra con la otra. ¿Por qué? Porque básicamente tiene que ser el techo de la pelvis. Y si ustedes se fijan, lo que les traté de explicar en la clase, estos coxales por un lado y este coxal por el otro, se unen acá, abajo, ¿ya? Y esto que estoy tocando es el piso de la pelvis. Acá un coxal por un lado, un coxal por el otro, son como los límites laterales de la pelvis, y este es mi techo, ¿ya? Entonces acá es cuando yo hago la palpación rectal, porque el recto está acá, está colgando, no es la manera más técnica de hablarlo, pero colgando por dentro del sacro, con un ligamento, está el ligamento, y ahí está el recto. Entonces yo meto la mano por acá, hago una palpación rectal, y que esta vaca está preñada bajo, al piso de la pelvis, y siento su útero grávido, digamos, con el bebé adentro. Y dependiendo de qué mes tenga de gestación, cuántos meses tenga de gestación, son las cosas que yo me voy a encontrar. También puedo meter la mano para eventualmente tratar de dar vuelta el feto si viene mal posicionado. ¿Ya? La posición ideal para el parto es así, es como tirándose un piquero, con las manitos hacia adelante y la cabeza hacia adentro. ¿Ya? Es la posición como más aerodinámica, que permite una salida más fácil. Entonces, si yo me doy cuenta que está mal posicionado, me aparece una pata por acá. No, eso es un libro. Entonces, si me aparece una pata por acá, yo cacho que viene mal posicionado, que viene podálico, es decir, de potito, y puedo de algún modo tratar de cambiarlo de posición mediante la palpación rectal. También para hacer inseminación artificial se usa mucho la palpación rectal, porque yo entro con la mano, agarro el útero, y por la vulva voy con la pipeta. La pipeta es una especie, ¿sabes lo que es una pipeta? Sí. Entonces van con la pipeta con la dosis de semen, entonces tengo el útero agarrado acá por el recto, y entro por vulva, meto la pipeta, focalizo el cuello del útero y entro. Y ahí dejo la dosis de semen, cuando se hacen las inseminaciones artificiales. Entonces, por eso es tan importante que esta cosa sea siempre igual. Y acá, el ilion, estas paletas de adelante están pegadas al sacro por una sinartrosis también. Los sacros abajo, perdón, los coxales abajo, también están pegados por una sinartrosis. Así tengo un buen piso, un buen techo y un buen límite lateral por ambos lados de esta cavidad pélvica. ¿Ya? Eso era la sinartrosis. ¿Dónde más vemos una sinartrosis? Acá, en este huesito que está aquí, que es el huesito radio.
¿ya? Acuérdense que yo digo cúbito radio, no cúbito y radio, porque en el caso de las vacas, si bien es cierto, son dos entidades diferentes, están absolutamente fusionadas. Hay algunos pequeños espacios interosseos, pero gran parte del hueso está fusionado. Entonces, eso también es un ejemplo de sinertrosis, ¿ya? Las otras articulaciones que vimos fueron, vayamos al otro extremo. El otro extremo es la movilidad. Estas son conocidas como diartrosis. Acá, esto es una diartrosis, esto es una diartrosis, esto también es una diartrosis. Todas las articulaciones que tienen movimiento son diartrosis. Esta, la rodilla, generalmente se abundan más estas diartrosis en el esqueleto apendicular, es decir, hasta los miembros anteriores y posteriores. Acuérdense cuáles eran los componentes. Tenemos, que acá no se va a ver por supuesto, porque esta vaca está trabajada, no está viva, no está recién muerta. Entonces tenemos, imaginémonos, estas son las superficies articulares, ¿no es cierto?, de la tibia y del fémur. Para que no choque el hueso con el hueso, ¿qué habría? ¿Ligamento? No, el cartílago. Era como almohadilla, la tibia tiene por acá y el fémur por acá. Entonces chocan solo los cartílagos articulares. Para que esta unión sea más firme, ahora sí están los ligamentos, que son unas banditas cortitas, que van de acá a acá, por altos sitios, y van uniendo esos huesos así. Luego, como esta articulación se mueve, como esta bisagra, yo necesito un lubricante. Y ese lubricante es el líquido sinovial, el líquido articular, que tiene que estar solo acá, ¿ya? Porque acá es como se llama el sitio de movimiento, el epicentro del movimiento. Y para yo mantener todo este líquido solo acá, hay una gran cápsula, que es como una especie de bolsa, que recubre entera toda esta articulación y mantiene el líquido focalizado acá. Y esa es la membrana sinovial, o cápsula articular, o cápsula sinovial. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Y el otro tipo de articulación que vimos era la angiartrosis. Ese es el punto medio, es decir, se mueve un poquito, pero nunca tanto. Y este es el mejor ejemplo de angiartrosis. Las vértebras de la columna. Si ustedes miran como hacia abajo, vemos los cuerpos de las vértebras. Entre cada uno de estos cuerpos, en momentos de vida, digamos, hay un cartílago, porque el método de unión de la angiartrosis es cartilaginoso. ¿Ya? Entonces hay cartílagos acá, entre todos los cuerpos hay cartílagos. Y eso permite que se unan. Esta, ¿cómo se llama? Tiene movimiento, pero tampoco es un movimiento extremo, es un movimiento suficiente para tener cierta gran flexibilidad, para poder doblarnos, extendernos, sobre todo esta parte lumbar, ¿ya? Y el otro ejemplo de angiartrosis que vimos es este. ¿La lumbar es angiartrosis? ¿Ah? ¿La lumbar? Todas las vértebras de la columna están unidas por angiartrosis, ¿ya? Pero esta, dentro de las angiartrosis de la columna, junto con son las que más se mueven. La cola se mueve mucho. Es una angiartrosis bastante móvil. El segmento lumbar también se mueve, por algo yo puedo hacer esto, flexarme y extenderme. El torácico prácticamente no se mueve. Y este también tiene bastante buena movilidad, que es el segmento cervical, que es el cuello. Entonces el torácico no se mueve mucho, pero igual es una... Igual es una angiartrosis porque igual está unida a través de cartílago. ¿Ya? Ya. El otro ejemplo de angiartrosis, las costillas. Si ustedes se fijan acá, esta de acá abajo es el esternón, acá le faltó, el esternón llega un poquito más allá. Si ustedes se fijan acá, la voy a asesinar. Tenemos la costilla con esta parte blanca que es hueso, duro, rígido, es la porción ósea. Y esta otra parte que se ve como café más oscuro es la porción cartilaginosa. Donde se une esta parte de hueso con esta parte del cartílago de la costilla, acá es la articulación condrocostal o costocondral, que es la misma cosa. Y esta articulación es una angiartrosis porque hay un cartílago de por medio. Recuerden que esta articulación es súper importante porque en el fondo, al estar esta articulación, ahora no lo voy a hacer porque está rígido, pero permite que las costillas en el proceso de respiración hagan esto. Se levanten, ¿por qué? Porque yo inspiro y para inspirar y que sea eficiente mi inspiración, es decir, que yo pueda tener mucho mis pulmones, eso se tiene que levantar. Se levanta, los pulmones se llenan en su máximo y cuando yo boto el aire, esto luego baja.
¿ya? ¿Y cómo se puede generar ese movimiento? Porque existe esto de cartílago que le da cierta grado de flexibilidad, y además porque entre medio de cada una de estas costillas hay músculo. Entonces los músculos se contraen y esto se levanta, se relajan y bajan. Y estos son los intercostales y esto del costillar que come uno alineado con aquí. ¿Ya? Pues todas estas cositas que uno recorte así, ve como pedacitos así. Y todos esos huesitos que ustedes están viendo son huesitos de las costillas. ¿Ya? Esos son los tres tipos de articulaciones. Entonces, ese por un lado sería cartilaginoso. ¿Por qué? El que dijo usted, po. El de arriba de óseo. Aquí, todas las costillas, incluyendo esta, lo que pasa es que acá no está el cartílago, pero absolutamente todas tienen porción ósea y porción cartilaginosa. Pero más o menos, ¿cuánto es la porción cartilaginosa? ¿Cómo cuánto en términos de longitud? Sí, más o Es menos. como un cuarto de la costilla total, Ya. más o menos. Un cuarto. Ya, y evidentemente hacia adentro, porque es la conexión del piso, donde yo Claro. necesito el cartílago no se puede expandir, ¿ya? Pero todas tienen una porción de hueso y todas tienen también una porción de cartílago, ¿ya? Luego comenzamos a ver, me parece el tórax, creo, ¿sí? Ok, ya hablé un poco del tórax, que los límites son muy específicos, segmento torácico o T13, que es lo mismo, porque recuerden que está formado por 13 vértebras. Los pares de costillas, recuerden también que el mismo número de vértebras torácicas es en pares las costillas. Si tengo 13 vértebras torácicas, tengo 13 pares de costillas. 18 torácicas, 18. Lo que no he mencionado ahora eran las costillas, las externales y las externales. Las primeras, las externales, son costillas que van directo desde el techo, que es la vértebra torácica, hacia el piso, que es el esternón. No hacen un camino con recovecos ni nada. Y las externales, que son las más caudales, que son 5, ¿qué hacen? La porción cartilaginosa, supongamos de esta, se va a unir a la porción cartilaginosa de esta, hasta llegar finalmente al esternón. Ya, déjenme ver una cosita si lo tengo acá en el humano. Aquí está perfecto. A ver. Sí, nosotros no vamos Las costillas. ¿Podrían correr esta película de algún lado? Vamos a borrar el esquema. Miren, acá las costillas son anatómicas. ¿Por qué? No tienen mal. Fíjense acá. Nosotros también tenemos la misma opción, no sé cuántas costillas en la vez no lo entendemos nosotros, pero la orgánica es la misma. Costillas, que tienen las vértebras torácicas están acá. Después ustedes las ven, igual van a ver que nosotros también tenemos apófisis gigantes, que es la misma opción. ¿Ya? Entonces van desde el pecho, que es la vértebra torácica, la primera, al esternón, directo. ¿Se fijan? Directo, directo, directo. Pero las más de abajo, el cartílago de la última se une al cartílago de la que está adelante, y así sucesivamente hasta llegar finalmente al esternón. Entonces, estas son externales, camino directo, y estas son externales. Llegan al esternón, pero de una forma más indirecta, como con más recovecos. Se unen los cartílagos, hasta que finalmente se encuentran con el esternón. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. ¿Qué más vimos después? ¿Qué venía después del tórax? ¿Qué cosa? La columna ya... La columna, de toda la razón, que le toman angular. ¿Cuántas externales son de la mano? ¿Cuántas externales? 5. Y 8 externales. ¿Ya? La columna, chiquillos, empieza acá, en el atlas, y termina acá. Acá no están las 18 y 22 vértebras coxígeas, no están todas, pero termina en la última vértebra coxígea. Es toda esta estructura absolutamente larga. Recuerden que sirve para la flexibilidad, que soporta el peso, toda esta estructura, para transmitir la fuerza. En el caso de los bueyes se les mencionaba que enganchaban con los miembros posteriores los terrenos medio, no sé, ¿cómo se dice? No me acuerdo. Esos terrenos que son medio irregulares y difíciles de caminar. Entonces el buey, que es un animal de tiro, tracciona, engancha con los posteriores, y toda esa fuerza para poder seguir avanzando
la pasa por acá, por cada una de las vértebras hasta que llegan a los posteriores y así él puede seguir su trayecto y su pega, digamos, que es tirar cargas pesadas. También mencionamos el tema de los animales con extrema flexibilidad, que eran los galgos y los chitas. En carrera posicionaban los posteriores por delante de los anteriores y así ellos avanzaban. La columna vertebral está dividida en varios segmentos. El primer segmento es este, que es el segmento vertical. En el caso de la vaca, ¿cuántas vértebras le componen? 7. Luego, T3 torácico. Luego, L6 lumbar. S5, que es el sacro. Y 18 a 22, imaginamos que están las 22 vértebras, no lo están, pero bueno, es el segmento coccicio, ¿ya? Dependiendo, chiquillos, del segmento hay diferencias. Déjenme ver una cosita, tengo una vértebra suelta por acá. Así veamos. Con esta vaca. Así como la unión de T13 con L1, una cosa así, ¿no? ¿Cómo? ¿Para qué? Así, ¿cómo se llama esa propuesta? ¿No? Miren qué cosa más linda, es un carpito de pelo. Una muestra de vuelta. Después vamos a hacer una cosa. Espérenme. Ya, vamos a usar esta vértebra para la lumbar. José. Bueno. ¿Me voy a mucho? ¿Ah? Es que después yo la escucho de corrido. Sí, pues tú lo puedes cortar, que yo no cacho. Después lo editas. Ya, a ver, vamos a hacerlo después. Acuérdense, un poquillo las diferencias que hay entre un segmento de la columna y otro. Acuérdense que teníamos que tener más o menos clara la forma de la vértebra tipo, para empezar a comparar con respecto a esas cosas. Ya, acá yo tengo, esto se ve bastante bien. La vaca, por supuesto, que lo está mirando a ustedes, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos la vértebra tipo, esta es una vértebra lumbar, pero acordémonos de la tipo. ¿Qué era lo que primero veíamos? El cuerpo, que es esta porción sólida, que si yo la veo de lado, se ve esto, es decir, es esto que está acá, ¿ya? Ese es el cuerpo de la vértebra. Sobre ese cuerpo está este túnel, que es el canal medular, y ¿quién va ahí? La médula espinal, ¿ya? Sobre ese túnel tenemos esas estructuras que son los arcos. Hay 2 por cada vértebra, un arco a cada lado. Cuando el arco continuaba hacia la línea de arriba, formaba la apófisis espinosa. Cuando el arco continuaba hacia la línea de los lados, formaba la, fueron 2, apófisis transversa, ¿ya? Y acuérdense que yo les dije que el cuerpo, si yo lo voy a poner así para que lo vean, los cuerpos no era un modo de unión suficiente, necesitábamos hacer como más fuerte esa unión. Y esa unión, ¿cómo la reforzamos? Con esto. Estos cachitos de hueso, ¿se acuerdan? Que son las apófisis articulares. Si la vaca lo está mirando a ustedes, estas son las apófisis articulares craniales y estas de atrás son las apófisis articulares caudales. ¿Se entiende o no se entiende? Y el juego es el siguiente. La apófisis, si toman estas 2 vértebras, la apófisis articular, las caudales de esta se unen con las craneales de la que viene hacia atrás. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué más me falta acá? De la vértebra tipo, nada. Esta es una segmento lumbar. Y miren, la media apófisis espinosa es enorme. Esta, sí o sí, no habría otra posibilidad, es una vértebra torácica. Acuérdense de eso. Vamos revisando ya uno de los segmentos de la columna.
primer segmento es el segmento cervical, constituido por 7 vértebras, C7. Tiene varias particularidades el segmento cervical. Primero, que se dieron cuenta de esto, estas vértebras están metidas como una especie de collar, ¿no es cierto? Como cuando es un collar. El agujero por donde está puesto el metal es el túnel, es el canal medular. Entonces, podemos homologar absolutamente este metal a la médula espinal. La médula espinal se dispone así, ¿ya? Va desde acá, pasando por todos los túneles, por todos los canales medulares, juntitos. Y si ustedes se fijan, yo miro desde acá arriba y no la veo, la médula espinal, porque está tapada, ¿verdad? Porque tiene que estar tapada, porque si no sería muy peligroso. Pero esto sucede siempre, salvo en dos partes. La primera tiene que ver con el segmento cervical, donde la médula ósea queda expuesta, y es acá, articulación atlanto-occipital. ¿Por qué atlanto? Porque este es el atlas, la primera vértebra cervical, y esta parte del cráneo se llama occipital, los cóndilos del occipital. Y en este agujero es donde la médula queda expuesta. Es en ese agujero donde en situaciones de campo intensibilizan con un punzón o con algo así. ¿Ya? Y la vaca le cortan ya desde la partida de la información nerviosa, se la cortan donde se inicia, y por eso el animal queda absolutamente insensible, vivo pero insensible, no se supone que no siente. Y el otro sitio de exposición medular es este, lumbo sacra, o también yo puedo decir L6, S1, estoy diciendo la última vértebra lumbar con la primera del sacro, y es acá, este otro agujero, ¿ya? Acá es donde, si yo necesito hacer una cesárea esta vaca, pongo la epidural, ¿ya? Si necesito asistir a un parto humano, aquí se pone la epidural, ¿ya? Y también recuerden que estos dos sitios, este y este, los sitios de exposición medular, nos sirven para extraer el líquido cefalorraquídeo, que nos servía para hacer exámenes, para diagnosticar ciertas enfermedades nerviosas. Acá se accede, porque si trato de pinchar acá, ahí el loco, por donde está puro hueso. Ya, entonces, ¿qué característica sería el cervical? 7 vértebras. Ustedes se fijan, son vértebras súper macizas comparadas con las otras que van a caudar. Son mucho más robustas. Y la lógica de que sean más robustas es por dos cosas. Porque tiene que soportar el peso de esto, la cabeza, que no es menor, independiente que tenga huesos neumáticos, igual tiene su peso. Porque piensen que si yo tomo un cráneo ahora, voy a tomar el peso solo del hueso, ¿ya? Pero está el encéfalo, están los ojos, están las masas musculares, la piel, y eso va sumando el peso. Por tanto, tiene que ser un segmento resistente, y por eso sus vértebras son tan robustas. Y además, porque lo que hablamos ayer, acá comienza la partida de la información nerviosa, acá comienza la médula espinal, que lleva toda la información que se genera acá en el encéfalo la manda a través de la médula espinal hacia todo el cuerpo. Entonces es un sitio extremadamente importante, y por eso estas vértebras son así, robustas, como casi un soldado, ¿ya? Otra particularidad que tenía era que estas dos eran como las estrellas de la situación. La primera vértebra cervical se llama atlas, que recuerden que es una vértebra nada que ver a esto, no tiene cuerpo, no tiene apófisis espinosa, no tiene apófisis transversa, solo tiene arcos, y tiene un arco arriba y un arco abajo, y tiene esa forma. Luego se acercan y la ven acá, aquí hay un arco y por acá está el otro. Y para que no se me vaya a confundir, donde se unen los dos arcos en este sitio, esas son las apófisis alares que salen en la diapositiva, ¿ya? Esta es la primera cervical. Bueno, ¿y por qué no tiene apófisis articulares, apófisis espinosas, transversas? ¿Por qué no tiene? Porque mientras más estructuras una vértebra tiene, menos posibilidad de movimiento hay. Entonces, andaríamos como, la hora andaríamos rígido, no podría hacer nada. Entonces tiene lo suficiente para que se articule la cabeza, pero carece de otras cosas para tener un movimiento más grande, ¿ya? Primera cervical. Y la segunda cervical es esta que está acá, que es el axis,
Se tiende a parecer un poquito más a las otras, pero se caracteriza la cervical por esta estructura, que luego la vieron a ver, que se llama apófisis odontoides. ¿Y con quién se encaja? ¿Con quién se articula? Con el atlas. O sea, el atlas hacia craneal se articula con el cráneo y hacia caudal con la segunda vértebra cervical. ¿Estamos? Otra cosa, este segmento se mueve, yo puedo hacer muchos movimientos con el cuello largo, también el caballo, también puede ser un caballo que a veces nos manda unas medias chuletas con el puro cuello, los caballos son mucha fuerza del cuello. Es muy móvil, piensen en los cuellos de los gatos, de los perros que son tan expresivos cuando se ponen así a mirar el lado y esas cosas, pues es muy móvil. ¿Qué le da esa movilidad? Estas cosas, estas apófisis articulares, las craneales y las caudales son grandes. Eso permite que la vértebra esté unida, formando un segmento, pero con posibilidad de movimiento. ¿Se acuerdan del ejemplo del alfiler de gancho, no? ¿Se acordaron de eso? Mientras más grandes son las apófisis articulares craneales y caudales, más posibilidad de movimiento tiene el segmento. ¿Ya? Por eso se ven tan grandotototas acá. Eso es lo más importante del segmento cervical. Si yo continúo a este, que es C13, es mi segmento torácico. Este segmento es súper particular porque ¿qué es lo que lo caracteriza? Primero que nada, el techo del tórax, o límite dorsal de la caja torácica. En segundo lugar, está absolutamente manifiesto que estas apófisis, las espinosas, que en el caso de las vértebras cervicales son estas, ¿se fijan? Estas son las espinosas de las cervicales, estas son las espinosas de las lumbares, y estas, las torácicas, son extremadamente desarrolladas, muy grandes, ¿ya? Se caracterizan por eso, también se caracterizan por aquí donde deberían estar las apófisis transversas, que son estas, las alas del avión, no están. ¿Y por qué no están? Porque se modificaron para que estas señoritas se unieran, ¿ya? Porque la costilla va articulada en el plano ventral al esternón y en el plano dorsal va articulado a las vértebras torácicas. Y luego, quiero que se acerquen y vean cómo se une la costilla, que eso es como difícil de explicar con mis dibujos, digamos. Si ustedes se fijan, a ver, ¿dónde estarán los suelos? Aquí, miren. Fijémonos en estas dos costillas, en esta y en esta, o sea, estas dos vértebras torácicas. Esta costilla se une aquí, a lo que era la transversa, si yo la levanto. Pero si yo la separo, también me doy cuenta que esta misma costilla se une estas dos. ¿Se fijan o no? ¿Me entienden lo que estoy hablando? Es que tienen que verlo. Cuando terminemos de hablar, lo vienen a ver y no se lo explico, porque me es difícil explicarlo verbalmente. Entonces, están espinosas gigantes, apófisis transversas modificadas. ¿Para qué? Para que se articulen las costillas en ellas. Una por un lado, otra por el otro. ¿Qué otra cosa de importancia más tiene el segmento, o diferente tiene el segmento torácico? Que sus apófisis articulares, las craneales y las caudales son bien chiquititas. Entonces mantienen la vértebra súper unida, así como súper juntas. ¿Y por qué las tienen que mantener súper unidas y súper juntas? Porque yo necesito que este segmento torácico se mueva súper poco, casi nada. ¿Por qué necesito eso? Porque es mi techo del tórax. Entonces no se me puede andar desarmando porque acá adentro tengo órganos súper importantes como el corazón y los pulmones. Tengo que ser estable, ¿ya? Si seguimos avanzando hacia caudal, y lo otro, deberíamos tener una botella gigante de agua. Estas vértebras tienen estas apófisis espinosas tan gigantescamente gigantes, básicamente para que los músculos de la espalda se inserten acá, ¿ya? Ser como el receptáculo de los músculos de la espalda, que es la musculatura que nos mantiene bien posicionados, a nosotros los bípedos y a los cuadrúpedos igual. La lógica es así, la naturaleza es bastante perfecta, porque si hubiera puesto estas grandes masas musculares que loma encima, ¿cómo se levanta esto? Sería como súper difícil. Entonces se pone acá arriba, ¿ya? Luego, seguimos bajando, seguimos yéndonos hacia caudal y nos encontramos con el 6, lumbar. ¿Por qué se caracteriza el segmento lumbar?
Una, porque entre L6 y S1 me duele expuesta. Dos, la apófisis espinosa bastante modesta, bastante chiquitita. Las que son gigantes son estas, las transversas, son como aviones, como planeadores, ¿ya? Eso caracteriza a una vértebra lumbar. Y también, si ustedes se fijan, luego, las apófisis articulares, craneales y caudales son grandes. Eso mantiene a la vértebra unida, pero con posibilidad de movimiento. Lo mismo que pasa acá, en el cervical, las articulares son grandes. Las mantienen juntas, pero no así pegadas como están las torácicas. Porque este segmento necesita movimiento. Y porque estas espinosas son chicas y estas transversas son grandes. Porque como necesita movimiento, yo necesito flexitar, extender. Si tuviera estas espinosas muy grandes, igual que las torácicas, se me limitaría el movimiento, estaría como más rígida. Entonces, pero igualmente necesito posicionar los músculos de la espalda que vienen desde acá hacia caudal. Entonces, como no los voy a hacer acá, porque estas son chiquititas para que yo me pueda mover, se agrandaron estas, para que los músculos vengan acá posicionados acá en las espinosas, en el segmento torácico, y después en el segmento lumbar se posicionan sobre las transversas. ¿Se entiende la idea? Ya. Eso es lo más importante del segmento lumbar. Si seguimos hacia adelante, nos encontramos con este caballero que es el sacro, que ya lo expliqué. Es un segmento de la columna, es un segmento inmóvil. ¿Por qué? Porque son 5 vértebras que están fusionadas con una esquina del trópico. ¿Por qué es inmóvil? Porque forma parte de la pelvis. ¿Y quién era la pelvis? 2 coxales más el sacro, esa es la pelvis. Si ustedes me ponen 2 coxales, no está bien, porque necesito el sacro, necesito el piso, necesito el techo y necesito los límites laterales. ¿Ya? Este sacro, y si ustedes se fijan, el segmento sacro se articula con otras cosas. Hacia craneal, con L6. Hacia caudal, con C1, coxigia 1. Y hacia los laterales, con los coxales, específicamente con el ilion. Seguimos. Último segmento, que es el segmento coxigio, 18 a 22 vértebras más o menos. ¿Qué es importante acá? Que es el segmento más móvil. ¿Y por qué le da tanta movilidad? Las primeras vértebras de estas, las primeras 5 más o menos del segmento coxigio, se parecen a una vértebra tipo, pero en chiquitito. No sé si se fijan acá. Con el cuerpo, con el canal medular, la apófisis espinosa, las transversas, ¿ya? Pero vienen chiquititos. Luego, si yo me voy hacia caudal, se transforma en esto, solo cuerpos unidos. Ya no hay apófisis espinosa ni transversas ni nada. ¿Y por qué? Porque esta cola, para que se pueda mover mucho, como se mueven las colas, tienen que tener pocos sitios de unión una vértebra con otra. Y lo perfecto es tener solo los cuerpos unidos. ¿Se entiende? Ya. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? ¿Los huesos de la cola qué tipo de huesos vendrían siendo? ¿Huesos cortos? Todas las vértebras de la columna, todas son huesos cortos. ¿Ya? Luego empezamos a ver el esqueleto pendicular, entiendo, ¿no? Los huesos de las piernas, de las papas y las manos. Miren donde nosotros tenemos la escápula. Aquí, atrás. ¿Ya? Acá. Y los cuadrúpedos la tienen acá, en los lados. Que empecemos a desglosar esta cuestioncita. Primer hueso del miembro anterior o torácico, se entiende porque es miembro anterior o torácico, ¿no es cierto? Porque está ahí, pero súper pegado en el tórax. Así que yo se me había olvidado decirle, alguien por favor empieza a generar una lista, ¿ya? Escápula, ¿cuál es la orientación de la escápula? ¿Ah? Caudo craneal, ¿y qué más? No, oblicuo porque está inclinado, ¿no es cierto? Dorso ventral porque va de arriba a abajo, y en este caso caudo craneal, porque si yo me fijo en la parte superior del hueso, apunta primero hacia caudal. A diferencia de este otro que está acá, que es el húmero. El húmero también es oblicuo, también es dorso ventral, pero en este caso me fijo en la epífisis proximal, y esa epífisis proximal está apuntando hacia craneal. Por tanto, la orientación es cráneo-caudal. ¿Se entiende eso de las orientaciones? Ya.
Entonces, metámonos acá con la escápula. La escápula es un hueso plano, está en masas musculares. Tenemos, es como una paleta, tiene una cara lateral que se aleja del plano, y yo la reconozco porque la espina escapular está presente, que es esta. Este levantamiento como bien rectilíneo y delgado, esta es la espina escapular. Y tiene la cara medial, que esto se acerca y la ven por acá. La cara lateral, al tener esta espina, se divide la escápula en dos fosas. La más chiquitita y la más grande. La más chiquitita va hacia arriba, la más grande va hacia abajo. Esta espina termina en un cachito de hueso, que es una radiculé, que es el acromión, ¿ya? Que o sea, a nosotros en este curso no nos sirve tanto saber de eso, o sea, no es tan necesario, pero en los veterinarios es como importante. Si ustedes se fijan, esta escápula tiene una parte bien ancha. Esa parte ancha es el cuerpo de la escápula. Donde se empieza a angostar esta escápula se llama cuello. ¿Qué pasa importante en el cuello? Hay dos cosas. Una es que tiene a este nivel, apuntando hacia dorsal, es decir, hacia adelante, esta masita de hueso que se llama apófisis coracoide, que es lo que nos ayuda, entre otras cosas, a saber si la escápula era derecha o izquierda, ¿se acuerdan? Y además, algo más importante aún que esta apófisis coracoide, que es bastante fea, esta cavidad poco profunda, esta cavidad que se llama glenoidea. Y si ustedes se fijan, o sea, ni cantando agarra a toda la cabeza del húmero, ¿se fijan acá, no? Y estos huesos son todos del mismo animal, no es que hayan juntado y lo hayan armado así. Entonces, cavidad poco profunda, que no alcanza a articular totalmente la cabeza del hueso que le sigue, que es el húmero. A diferencia de esta, el dorsal, es una cavidad muy profunda, es una cavidad cotiloidea, que tiene como nombre propio acetábulo y que abarca toda la cabeza femoral. ¿Notan la diferencia? Esa como que se rebalsa con la cabeza y esta no, pelita agarra todo. ¿Ya? Esa entonces es nuestra escápula, el hueso más proximal del miembro anterior. ¿Por qué? Porque es el de más arriba y es un hueso plano. Luego, ¿qué vimos en el útero? En el húmero, pero se parece. El húmero es un hueso largo. Escápula con húmero, ¿quién es? ¿Qué articulación es? Del hombro. Húmero con cúbito radio, codo. Acuérdense ustedes, este es el húmero, este es el húmero, acá tenemos la escápula, obvio. Tenemos este modelo acá. Entonces, escápula con epífisis proximal del húmero, articulación del hombro. Epífisis distal del húmero con la proximal del cúbito radio, el codo. ¿Ya? Entonces, húmero, hueso largo, epífisis proximal, epífisis distal. ¿Qué es importante en la proximal? Que me importa que sepan que tiene tres superficies. Hay dos superficies que no son articulares, que son de inserción, que se inserta aquí los ligamentos y los músculos, y esas superficies se llama, que son estas masas de hueso así como irregulares, tubérculos. El más grande es el mayor, y este más chiquito que está acá es el tubérculo menor. Esas son dos de las tres superficies que tiene este epífisis. La tercera es una superficie articular, y cuando ustedes se acerquen vean la diferencia. La superficie articular es muy lisa, de forma muy definida, es como muy amigable al tacto, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se está articulando con otro hueso. En cambio, las de inserción son rugosas, son medias deformes y son bastante feillas, ¿ya? Pero no menos importante, porque aquí es donde se pegan los músculos y los ligamentos. Si yo bajo al epífisis distal del húmero, me encuentro con esta señorita que eran los cubanitos unidos, la tróclea, humeral, dos estructuras. Si quieren se paran y vienen para acá, están lejos. Son dos estructuras cilíndricas unidas. Cada una de estas estructuras se llama epicóndilo. Dos epicóndilos unidos me forman esta señorita que es la tróclea, que tiene esta forma, ¿ya? Eso es en la cara dorsal del húmero, es decir, hacia adelante. Y si nos vamos a la cara palmar, vemos esto.
que está esta fosa, ¿saben? Este agujero, la fosa olecraniana. ¿Por qué? Porque aquí se esconde el olecranon, dependiendo si yo flexo o extiendo el brazo. ¿Sí? Ya. Seguimos hacia abajo. Nos encontramos con este hueso que es el cúbito radio. En el caso de la vaca es una sinaptrosis, en este caso no es una. Miren, hay que ver el cúbito radio nuestro. Son dos huesos separados. ¿Se fijan? Y acá tenemos los dos huesos fusionados. Y nuestro olecranon es mucho más petit. Este, chiquillo, esto, que está acá, el olecranon cuando se forme, es esto. Esa porquería de hueso es el olecranon. Y esa porquería de fosa es la fosa olecraniana. Entonces ahí estoy así. Cuando extiendo el brazo, y pasa lo mismo en la vaca, pero no tan evidente, porque la vaca no anda moviendo tanto el brazo como nosotros. Cuando yo extiendo el brazo, ¿qué sucede? Se ve recto. ¿Por qué? Porque el olecranon se escondió en la fosa olecraniana. Acá en la vaca es más notable, digamos, en términos de tamaño, ¿ya? Tengo el olecranon, que es bastante más acotudo, y la fosa olecraniana, ¿ya? Entonces, este hueso, como les decía, es una sinartrosis, fusión absoluta. Tengo un hueso que apunta hacia dorsal, es decir, hacia adelante, y otro que apunta hacia palmar, es decir, hacia atrás. El dorsal es este, es el radio. Es un hueso más corto y más ancho que el de atrás. El de atrás es el cúbito. Es un hueso más largo porque sobresale a nivel de epífisis distal y de proximal, mucho más largo y mucho más delgado. A nivel de epífisis proximal sobresale acá, en el olecranon, y a nivel de epífisis distal sobresale acá, con el llamado proceso estiloideo. Este cachito de hueso es el proceso estiloideo. ¿Ya? Bajamos. Bajamos. Nos encontramos... ¡Ay! Y otra cosa que se me había olvidado. El miembro anterior se divide en 4 segmentos. Primer segmento, segmento escapular, representado solo por la escápula. Segundo segmento, segmento del brazo, representado por el húmero. Tercer segmento, segmento del antebrazo, representado por cúbito radio. Y cuarto segmento y último, dale con la cosita. ¡Ay, el dígito no vino! Y cuarto segmento, la mano. ¿Representado por quién? Carpo, metacarpo y dedos. Cada uno de los dedos formados por 3 falanges. Primera, segunda y tercera. Tercera incluida dentro de la pezuña. Primera falange, aunque es absolutamente petit y ridícula, es un hueso largo. ¿Ya? Recuerden. Y la segunda y tercera son huesos cortos. Entonces, ¿qué era importante acá? Que les tenga que recordar. Carpo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, no? Carpo, hueso corto para dividir las líneas de fuerza. ¿Cómo está hecho? Por 2 filas. La de arriba, o proximal, formada por 4 huesos, y la de abajo, o distal, formada por 2. Esos huesitos, si uno lo mira por delante, la vaca, así, yo veo 3 y 2. ¿Por qué? Porque el cuarto carpal está por atrás, ¿ya? Por eso no se ve en este ángulo de visión. Este carpo se articula la primera fila, o la proximal, hacia proximal con esto, con la epífisis distal del cúbito radio, y hacia distal con la segunda, o con la línea distal, ¿ya? Y así esos juegos de palabras también los tienen que tener claros. Seguimos avanzando, y nos encontramos con el metacarpo. El metacarpo, así como no sé cuántos miles de millones de años, no tengo idea, eran 2 huesitos, pero esos huesos se fusionaron, ¿ya? Se llama tercer y cuarto metacarpiano, da lo mismo. Entiendan que es el metacarpo, y esta como canaletita, esta línea que se ve acá, indica el sitio de fusión, donde antiguamente se fusionaron y formaron este gran metacarpiano, ¿ya? Si nosotros nos vamos por atrás, en la cara palmar, vemos este huesito chiquitito, que es como una estalactita
¿ya? Este es el quinto metacarpiano o hueso rudimentario, ¿ya? Que ¿cómo se llama? En el programa de anatomía no sale. Bajamos. Y fíjense cómo está estructurado este metacarpo, acá en la epífisis distal. Está dividido como en dos estructuritas, dos troquias chiquititas. Perdón, chiquillos.